Hoy te sumergirás en el relato completo de la Biblia, recorriendo tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, desde la creación hasta la revelación final. Prepárate para embarcarte en este épico viaje, en el que cada página de las Escrituras cobrará vida ante tus ojos. La promesa es clara y la invitación está hecha. Sumérgete y permite que la Biblia transforme tu vida. Todo comenzó en un tiempo remoto, antes de que existiera el tiempo mismo. En el vacío absoluto, solo Dios estaba presente. Él nunca tuvo un principio, siempre ha sido sin origen. Él es el origen de todo. Y entonces, con una voz poderosa proclamó, que se haga la luz, y una explosión de luz rompió el vacío. El universo se llenó de un resplandor cegador. Los cielos se desplegaron y la tierra surgió cubierta de vastos océanos y paisajes desolados. Dios contempló su obra y en el silencio de aquel momento decidió el siguiente paso. Hagamos al hombre a nuestra imagen, dijo, y con un gesto modeló del polvo a un ser humano. Lo llamó Adán, y el hombre abrió sus ojos a un mundo recién creado. Sin embargo, algo faltaba. Dios notó la soledad en la mirada de Adán y, decidido a cambiarlo, exclamó, no es bueno que el hombre esté solo. Mientras Adán dormía, Dios tomó una costilla de su costado y formó a Eva. Al despertar y verla, Adán, asombrado, exclamó, carne de mi carne, sin apartar sus ojos de ella. Eva lo miró con una mezcla de curiosidad y maravilla, pero en el Edén no todo era paz. Una figura astuta observaba desde las sombras, la serpiente quien, con una sonrisa maliciosa, se acercó a Eva. ¿De veras dijo Dios que no comáis de ningún árbol del jardín?, susurró, sembrando la duda. Eva, aunque vacilante, respondió, podemos comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente le susurró con tono persuasivo, no moriréis. Al contrario, vuestros ojos se abrirán y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. El deseo de lo prohibido encendió el corazón de Eva, quien tomó el fruto y comió, ofreciéndoselo también a Adán. Adán aceptó sin dudar. En ese instante se dieron cuenta de su desnudez y sintieron vergüenza. El jardín cambió, el cielo se oscureció y un trueno resonó. Dios apareció, su rostro expresaba dolor y furia. ¿Qué has hecho, Adán?, resonó su voz como un trueno. Adán, temblando, señaló a Eva y explicó, la mujer que me diste me ofreció el fruto y comí. Eva, con lágrimas en los ojos, confesó, la serpiente me engañó. La sentencia fue inmediata. Maldita será la tierra por tu causa. Con esfuerzo comerás de ella todos los días de tu vida, declaró Dios a Adán. A Eva le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto, con sufrimiento traerás hijos al mundo. Y a la serpiente la condenó a arrastrarse y comer polvo. La armonía del Edén se había roto para siempre. Expulsados del paraíso, Adán y Eva se enfrentaron a un mundo desconocido y hostil. Mientras se alejaban, el jardín desapareció de su vista y el primer atardecer fuera del Edén se tiñó de rojo. Así comenzaba una historia de maravillas y tragedias, de lucha, redención y esperanza. Al este del Edén, en una tierra árida, Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín, el mayor, trabajaba la tierra bajo el sol, quitando malas hierbas, mientras que Abel cuidaba su rebaño en los pastizales. Con su rostro iluminado por una paz que Caín no conocía, un día Caín exclamó, Abel, Dios parece complacido contigo, pero no con mis ofrendas. ¿Qué tienes tú que yo no tenga? Abel con serenidad respondió, es el corazón, hermano. Dios mira el corazón. Las palabras de Abel resonaron en la mente de Caín, alimentando su envidia. Una noche, Caín tomó una decisión. Ven al campo conmigo mañana, le dijo a Abel. Al amanecer, ambos hermanos se encontraron en los campos. La tensión entre ellos era palpable. ¿Por qué Dios te favorece a ti y no a mí?, preguntó Caín, su voz teñida de resentimiento. Y Abel respondió con sinceridad, Dios quiere que le demos lo mejor, de todo corazón. Sin darse cuenta del peligro, continuó hablando. Pero de repente, la calma del campo se rompió cuando Caín, con una piedra en la mano, golpeó a su hermano en la cabeza. Abel cayó al suelo, con sus ojos llenos de sorpresa y dolor. Apenas alcanzó a murmurar, hermano mío, antes de que su voz se extinguiera para siempre. La tierra, que había sido un escenario de vida, se convirtió en el primer testigo de un crimen. La sangre de Abel empapó el suelo, clamando justicia ante el cielo. Caín, con las manos temblorosas y manchadas de sangre, miró horrorizado lo que había hecho. De repente, una voz omnipotente resonó en su mente. ¿Dónde está tu hermano Abel? Aterrorizado respondió, no sé, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Pero Dios, con severidad, declaró, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.
Maldito seas, desterrado de esta tierra que ha recibido la sangre de tu hermano. En ese instante, la vida de Caín cambió para siempre. La tierra, que antes producía frutos bajo su cuidado, se volvió estéril para él. Vagó como un errante, llevando la marca de su pecado, el peso de ser el primer homicida de la historia. La tragedia de Caín y Abel quedó grabada en el corazón de la humanidad como un recordatorio del poder destructivo de la envidia y el odio. El arca de Noé. Con el paso del tiempo, la humanidad se corrompió y la maldad se multiplicó sobre la tierra. Al ver la depravación de su creación, Dios, entristecido, decidió poner fin a aquella corrupción. En medio de la oscuridad del mundo, un hombre se destacó por su integridad: Noé. La voz de Dios resonó clara: Noé, he decidido acabar con todo ser viviente, pues la tierra está llena de maldad. Construye un arca de madera de ciprés, haz compartimentos en ella y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Sin vacilar, Noé obedeció y trabajó incansablemente en la construcción del arca. Cada golpe de martillo resonaba como un juicio contra la corrupción de la humanidad. Sus vecinos se burlaban, riéndose con desprecio. ¿Construyendo un barco en tierra seca? ¿Estás loco, Noé? Pero él, con voz firme y convicción en sus ojos, respondía: el juicio viene. Los días pasaron y se convirtieron en meses, luego en años, hasta que finalmente el arca estuvo lista. Entonces Dios le dijo: lleva a tu familia y toma 2 de cada especie de animal, pues un diluvio cubrirá la tierra. La tensión creció cuando los animales, guiados por una fuerza invisible, comenzaron a marchar hacia el arca. Cuando todos estuvieron dentro, las puertas se cerraron y un silencio inquietante cubrió la tierra. El cielo se oscureció y las primeras gotas comenzaron a caer. Pronto, el leve chispeo se transformó en un torrente incesante. Al principio, la gente observó con curiosidad, pero pronto el pánico se apoderó de ellos. Noé tenía razón, gritaban mientras corrían desesperadamente hacia el arca, golpeando las puertas y suplicando: déjanos entrar. Pero era demasiado tarde. Las aguas comenzaron a subir rápidamente, cubriendo ciudades y montañas. Dentro del arca, Noé y su familia escuchaban el rugido del juicio divino, con temor en sus corazones, pero también con una profunda esperanza. Uno de los hijos de Noé, con la voz temblorosa, le preguntó: Padre, ¿por qué nosotros? Noé respondió con gratitud: porque hallamos gracia ante los ojos de Dios. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó. El arca flotaba sobre un mar inmenso de destrucción, mientras los sonidos exteriores se desvanecían. Finalmente, el diluvio cesó y el arca se posó en el monte Ararat. Tembloroso, Noé abrió una ventana y envió una paloma. Tras 2 intentos fallidos, la paloma regresó con una hoja de olivo en el pico. La tierra está seca, anunció Noé, lleno de esperanza. Mira los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Así será tu descendencia. Los años pasaron y la espera de un hijo se hizo larga. Desesperada, Sara comenzó a dudar y entregó a su sierva Agar a Abraham. Así nació Ismael, quien sería el padre de una gran nación, el pueblo árabe, rival histórico de Israel. Pero Dios no había olvidado su promesa a Abraham y Sara. Y, finalmente, y ya anciana, Sara dio a luz a Isaac. Dios me ha dado alegría, dijo Sara llena de gozo. Todos los que oigan esto se alegrarán conmigo. El llamado de Abraham marcó el inicio de una gran nación. La promesa de Dios no solo fue para él, sino también para su descendencia, que incluiría reyes, profetas y, en última instancia, al Salvador del mundo. Isaac creció y se casó con Rebeca, con quien tuvo gemelos, dando continuidad a la promesa divina. De los hijos de Isaac, Esaú se convirtió en el padre de los edomitas, mientras que Jacob fue el padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija, y entre ellos, el penúltimo, José, fue especialmente elegido y favorecido. Esta preferencia despertó la envidia de sus hermanos, quienes, impulsados por sus celos, lo vendieron como esclavo en Egipto. En Egipto, José pasó de ser esclavo a ocupar una posición de gran poder, convirtiéndose en la mano derecha del faraón gracias a la guía y bendición de Dios. Con el tiempo, Egipto sufrió una hambruna devastadora, y fue entonces cuando los hermanos de José, sin saber que él era el gobernador, llegaron en busca de alimento. Finalmente, José reveló su identidad a sus hermanos con lágrimas en los ojos. Soy José, aquel que vendieron a Egipto, pero no teman, pues Dios me envió aquí para preservar sus vidas. José perdonó a sus hermanos y trajo a toda su familia a Egipto, donde se establecieron en la región fértil de Gosén. Así, los israelitas, compuestos en ese momento
campamento por unas 70 personas, encontraron un nuevo hogar en Egipto. Con el paso del tiempo, el pueblo de Israel creció en número y fuerza en Egipto. Temiendo su poder, un nuevo faraón ordenó someterlos a trabajos forzados. Esclavicen a los israelitas, que hagan ladrillos sin descanso y construyan nuestras ciudades, dijo. Así, los israelitas, que habían vivido en paz, fueron oprimidos bajo duras condiciones. Durante este tiempo de opresión nació Moisés. Para evitar que fuera asesinado, su madre lo colocó en una cesta en el río Nilo. La hija del faraón lo encontró y lo adoptó, llamándolo Moisés, sacado de las aguas. Moisés creció en el palacio, pero nunca olvidó su origen. Un día, al ver cómo un capataz golpeaba a un hebreo, lo enfrentó, matándolo en un arranque de furia. Temiendo por su vida, Moisés huyó al desierto, donde se convirtió en pastor. Los israelitas, agotados por la esclavitud, clamaron a Dios por liberación, y Dios escuchó su clamor. En el desierto, Moisés vio una zarza ardiendo sin consumirse y se acercó. Desde la zarza, Dios lo llamó: he visto la miseria de mi pueblo en Egipto. Te enviaré para liberarlos. A pesar de sus temores, Moisés aceptó la misión, regresando a Egipto con la promesa divina de una tierra de leche y miel. Enfrentó al faraón y exigió: deja ir a mi pueblo. El faraón se negó, y entonces comenzaron las plagas. El agua del Nilo se convirtió en sangre, ranas, moscas y piojos invadieron las casas y la tierra quedó en caos. Tras cada plaga, el faraón cedía, pero luego volvía a endurecer su corazón. Finalmente Moisés anunció la última plaga, la muerte de los primogénitos de Egipto. Durante la noche, el ángel de la muerte pasó, y el lamento de las familias se escuchó por toda la tierra. Finalmente, el faraón, devastado, permitió que los israelitas se marcharan. Así, el pueblo de Israel, después de 400 años en Egipto, partió liderado por Moisés. Llegaron hasta el Mar Rojo, pero el faraón cambió de opinión y envió a su ejército tras ellos. Desesperados, los israelitas clamaron, y Moisés, confiando en Dios, extendió su vara. El mar se dividió y el pueblo cruzó por tierra seca. Dios le habló de nuevo: sal del arca tú y tu familia, llena la tierra y multiplícate. Con lágrimas en los ojos, Noé obedeció, y lleno de gratitud, construyó un altar y ofreció sacrificios. Dios entonces estableció un pacto con Noé: nunca más destruiré toda vida con un diluvio. He puesto mi arco en las nubes como señal de mi promesa con la tierra. Un brillante arco iris llenó el cielo, recordando a Noé y su familia que habían sido testigos y sobrevivientes del juicio divino. A través de los descendientes de Noé, Dios inició nuevamente el poblamiento de la tierra y nacieron diversos pueblos. La Torre de Babel. Pasaron los años y la humanidad, unida por un mismo idioma, se reunió en la vasta llanura de Sinar. Allí su líder Nimrod propuso: construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. La torre se elevaba rápidamente ladrillo tras ladrillo, mientras Nimrod ordenaba: más alto, debe tocar el firmamento. Desde el cielo, Dios observó los esfuerzos del pueblo y dijo a sus ángeles: si permanecen como un solo pueblo y con un solo lenguaje, nada les será imposible. Entonces, de pronto, el sonido del trabajo se interrumpió. Un obrero pidió más ladrillos, pero recibió una respuesta ininteligible. ¿Qué dijiste?, preguntó confuso. El otro le respondió con un torrente de palabras desconocidas. Pronto la confusión se extendió y nadie podía entenderse. Nimrod intentó imponer el orden, pero ya era imposible. Amigos de toda la vida se miraban con desconcierto sin comprenderse. Un anciano, lleno de temor reverente, exclamó: Dios nos ha castigado. La obra se detuvo y la gran torre fue abandonada, convirtiéndose en un testimonio de la ambición humana y del juicio divino. Las personas, ahora divididas por diferentes lenguas, se dispersaron en distintas direcciones, buscando tierras donde pudieran entenderse entre ellos. Nimrod, de pie frente a la base de la torre, miró a su alrededor mientras sus sueños de una gran ciudad se desmoronaban. Esto no puede ser, murmuró, reconociendo que había sido vencido por una fuerza mayor. Desde lo alto, Dios observó la dispersión y declaró con autoridad: la humanidad se multiplicará y llenará la tierra, pero no olvidarán el precio de
de su arrogancia. La torre quedó en ruinas, recordando el día en que Dios confundió las lenguas y esparció a la humanidad por toda la tierra. Pero no mucho después, Dios eligió una familia, la promesa a Abraham. Dios decidió formar un pueblo especial, por medio del cual vendría el Mesías prometido. Una noche, bajo un cielo cubierto de estrellas, una voz celestial habló a Abraham: «Deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré». Esta voz no era audible en el sentido humano, pero resonaba con una claridad que superaba cualquier trueno. La promesa continuaba: «Haré de ti una gran nación, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quien te maldiga. Por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra». Abraham sintió cómo su corazón latía con fuerza ante aquella promesa. Sin vacilar respondió: «Aquí estoy, Señor, haré tu voluntad». Al amanecer compartió esta revelación con su esposa, Sara. «Nos vamos», le dijo con firmeza. Sorprendida, Sara preguntó: «¿A dónde?». Abraham, con ojos llenos de determinación, contestó: «No lo sé, pero el Señor nos guiará». La partida fue rápida. Abraham, Sara y su sobrino Lot y todos sus bienes emprendieron un viaje hacia lo desconocido. Pronto dejaron atrás las tierras conocidas y ante ellos se extendía el vasto desierto. Una noche, mientras acampaban bajo el firmamento, Dios le habló nuevamente: «A tu descendencia daré esta tierra». Abraham, contemplando las tierras de Canaán, sintió el peso de la promesa divina. Sin embargo, el camino no estuvo libre de pruebas. Desde las verdes llanuras de Canaán hasta los reinos de Egipto, Abraham enfrentó desafíos, pero Dios le reafirmaba su promesa. Desesperados, los israelitas clamaron, y Moisés, confiando en Dios, extendió su vara. El mar se dividió y el pueblo cruzó por tierra seca. Al llegar al otro lado, Moisés levantó su mano nuevamente, y las aguas se cerraron sobre el ejército egipcio. Liberados finalmente, el pueblo de Israel celebró y continuó su camino hacia la tierra prometida. Liberados de Egipto, el pueblo de Israel estalló en alegría, danzando y cantando: «El Señor es mi fortaleza y mi cántico. Él ha sido mi salvación». Sin embargo, la travesía por el desierto trajo nuevas pruebas. La falta de agua y de alimentos provocaron que muchos se quejaran, cuestionando a Moisés: «¿Nos sacaste de Egipto para morir aquí?». Moisés entonces oró a Dios, quien respondió dándoles agua al hacer brotar una fuente desde una roca. Además, cada mañana el maná, el pan del cielo, cubría el suelo para que todos pudieran alimentarse. Pronto, en el monte Sinaí, Dios estableció su pacto con el pueblo dándoles su ley. Desde la nube de gloria proclamó: «Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás otros dioses delante de mí». Temblando, el pueblo aceptó el pacto, pero la tentación no tardó en surgir. Mientras Moisés estaba en la montaña, algunos construyeron un becerro de oro y gritaron: «Estos son tus dioses, Israel». La ira de Dios se encendió, pero Moisés intercedió por su pueblo diciendo: «Perdona su pecado, Señor, y si no, bórrame de tu libro que has escrito». La misericordia prevaleció y el viaje continuó. Los años de deambular por el desierto fueron duros, marcados por pruebas de fe y ocasionales momentos de rebeldía. A pesar de los desafíos, Dios proveyó, pero también trajo juicio cuando el pueblo se alejaba. Finalmente, llegaron a la frontera de la tierra prometida. Moisés, ya anciano y cansado, miró a su pueblo y les dijo con emoción: «No cruzaré con ustedes, pero Josué los guiará. Sean fuertes y valientes». Así, con sus últimas palabras de ánimo y bendición, Moisés se despidió. Entonces, el pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Josué, se preparó para entrar en la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Después de la muerte de Moisés, Josué se levantó como líder de Israel. Enfrentando el río Jordán, que se extendía frente a él, Josué dio la orden: «Preparad todo, en 3 días cruzaremos». La voz de Josué era firme, llena de determinación. Los sacerdotes, llevando el arca del pacto, avanzaron, y al tocar las aguas del Jordán, el río se detuvo, creando un camino seco por el cual todo el pueblo cruzó. La sorpresa y la esperanza brillaban en sus corazones mientras pisaban la tierra prometida. El primer gran desafío fue Jericó, una ciudad famosa por sus muros imponentes e inquebrantables. Dios habló a Josué: «He entregado Jericó en tus manos. Rodea la ciudad con todos tus guerreros una vez al día durante 6 días. En el 7º día, rodea la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas». Con silencio y determinación, los israelitas marcharon alrededor de Jericó,
ignorando las burlas de los habitantes de la ciudad. En el séptimo día, cuando el sonido de las trompetas resonó, Josué gritó: «Gritad, porque el Señor les ha entregado la ciudad». Los muros de Jericó cayeron con un estruendo, y los israelitas, con un grito de victoria, tomaron la ciudad, cumpliendo el mandato divino de destruirla completamente. Pero la guerra continuó. En Gabaón, una coalición de reyes cananeos se levantó contra Israel. Josué lideró a sus hombres en una marcha nocturna y la batalla fue feroz. Cuando el sol estaba a punto de ponerse, Josué, confiando en el poder de Dios, levantó su voz hacia el cielo: «Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón». Milagrosamente, el sol se detuvo y la luna se quedó en su lugar, prolongando el día hasta que los israelitas vencieron a sus enemigos. Los anales registraron que nunca hubo un día como ese, en el que el Señor obedeció la voz de un hombre. La campaña militar continuó con victorias decisivas. La ciudad de Hazor, el reino más fuerte del norte, fue destruida en una batalla épica, y Josué ordenó que se quemara la ciudad para que nunca más representara una amenaza. Después de años de conflicto, la tierra finalmente tuvo descanso. Ya anciano, Josué reunió al pueblo en Siquem. Con firmeza y pasión proclamó: «Elijan hoy a quien servirán, pero yo y mi casa serviremos al Señor». El pueblo, recordando las maravillas y la guía divina que los habían acompañado, respondió con una voz unánime: «Serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios». Así, bajo el liderazgo de Josué y con la provisión de Dios, los israelitas tomaron posesión de la tierra prometida. Sin embargo, Josué dejó en claro que el camino hacia la verdadera prosperidad solo se alcanzaría si el pueblo continuaba fiel a Dios. Después de la muerte de Moisés, Josué asumió el liderazgo de Israel y condujo al pueblo hacia la tierra prometida. Con valentía y determinación, ordenó al pueblo prepararse para cruzar el río Jordán. Cuando los sacerdotes tocaron el agua con el arca del pacto, el río se dividió, permitiendo que el pueblo cruzara en seco. La primera prueba llegó con la ciudad amurallada de Jericó. Dios le prometió a Josué que le entregaría la ciudad, indicándole rodearla una vez al día durante 6 días, y el séptimo día 7 veces al sonido de las trompetas. Al gritar con fuerza, los muros de Jericó cayeron, y los israelitas conquistaron la ciudad en nombre del Señor. La conquista de la tierra prometida continuó con batallas intensas. En Gabaón, Josué lideró una marcha nocturna contra una coalición de reyes enemigos. Al ver la batalla a punto de terminar, pero sin tiempo suficiente, Josué clamó: «Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón». Y el sol y la luna se detuvieron, extendiendo el día hasta que vencieron a sus enemigos. Una intervención sin precedentes de Dios. Ciudad tras ciudad cayó ante Israel, incluida Hazor. La ciudad más fuerte del norte fue destruida para siempre. Al final, después de años de guerra, la tierra tuvo paz. Josué, ya anciano, reunió al pueblo en Siquem y les recordó la fidelidad de Dios. Instándolos a decidir a quién servirían, declaró con firmeza: «Pero yo y mi casa serviremos al Señor». El pueblo, recordando todos los milagros que había presenciado, respondió al unísono, comprometiéndose a servir a Dios, y así, bajo el liderazgo de Josué, tomaron finalmente posesión de la tierra prometida. Con la muerte de Josué, la tierra prometida cayó en un ciclo de altibajos espirituales. Sin un rey, el pueblo de Israel se sumergió en la idolatría y en el desorden, haciendo cada cual lo que le parecía. En respuesta a su clamor en tiempos de opresión, Dios levantaba jueces para liberarlos. Pero el anhelo de Israel por un rey, como las naciones vecinas, se intensificó. Finalmente, bajo la guía del profeta Samuel, eligieron a Saúl. Aunque Saúl inició su reinado con valor, su orgullo y desobediencia llevaron a su caída. Samuel lo reprendió y anunció que Dios había escogido a otro, un hombre conforme a su corazón. Ese hombre era David, un joven pastor de Belén. Ungido por Samuel, el Espíritu de Dios lo acompañó. David, aclamado por su destreza con el arpa, también se volvió famoso por su valentía al derrotar a Goliat, el gigante filisteo, con una simple piedra. Esta hazaña trajo honor a Israel, pero también el celo de Saúl, quien veía en David una amenaza y trató de matarlo en múltiples ocasiones. David, sin embargo, logró escapar. La vida de Saúl concluyó en batalla, y tras su muerte David fue reconocido como rey. David unificó las tribus y estableció Jerusalén como la capital. Fue un líder valiente y justo,
aunque también sucumbió a la tentación. En un momento de debilidad, vio a Betsabé, la esposa de Urías, y cometió adulterio, lo que resultó en el asesinato de Urías. El profeta Natán confrontó a David, quien, arrepentido, confesó su pecado. A pesar de su caída, Dios reafirmó su promesa a David. Su linaje y reino serían eternos. David reinó por 40 años y en su lecho de muerte instruyó a su hijo Salomón a ser fuerte, guardar los preceptos de Dios y liderar con sabiduría. Salomón comenzó su reinado con humildad, pidiendo a Dios un corazón sabio para gobernar a su pueblo, y Dios le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas y honor. Durante su mandato, construyó el majestuoso templo en Jerusalén como un centro de adoración. Sin embargo, en su vejez, sus muchas esposas lo desviaron hacia otros dioses. Su corazón se alejó de Dios. Esta idolatría marcó el inicio del fin del Reino Unido de Israel. Tras la muerte de Salomón, el reino se fragmentó. Su hijo Roboam enfrentó una nación dividida. Con la llegada de Roboam al trono, 10 tribus se separaron para formar el reino del norte, Israel, bajo el liderazgo de Jeroboam. Mientras que Roboam gobernaba el reino del sur, Judá. Temiendo que su pueblo volviera a Judá a adorar en Jerusalén, Jeroboam construyó becerros de oro en Betel y Dan, declarando que esos eran los dioses que los liberaron de Egipto, y así Israel cayó en la idolatría. Los 19 reyes de Israel que sucedieron a Jeroboam continuaron este camino de impiedad. El rey Acab fue uno de los peores, y su esposa Jezabel introdujo la adoración al dios Baal, promoviendo altares para él en toda la nación. El pueblo, seducido por las promesas de prosperidad, se apartó del Señor. Fue en esta época que Dios levantó a Elías, un profeta de gran fe y fervor. Con valentía proclamó a Acab que no habría lluvia hasta que él lo dijera, y el cielo se cerró durante 3 años. La confrontación entre Elías y los profetas de Baal llegó al Monte Carmelo, donde, después de que los profetas de Baal clamaron sin respuesta, Elías pidió a Dios que demostrara su poder. El fuego cayó del cielo, consumiendo el sacrificio, y el pueblo asombrado declaró: «El Señor es Dios». Después de esta victoria, Elías oró y la lluvia volvió, poniendo fin a la sequía. Sin embargo, Jezabel enfureció y buscó la vida de Elías, quien huyó al desierto. Desalentado y deseando morir, fue fortalecido por un ángel del Señor. A pesar de los llamados y milagros de Dios, Israel continuó en su camino de idolatría e injusticia. La ira de Dios se desató sobre Israel, y el imperio asirio, conocido por su crueldad y poder, avanzó como instrumento de juicio. Isaías advirtió que Asiria era la vara de la ira divina, pero Israel había ignorado las advertencias. Con el avance asirio, el miedo se esparció como un incendio. Cuando la invasión se consumó, los soldados devastaron ciudades, quemaron casas y encadenaron a los habitantes. Los israelitas fueron exiliados y llevados a tierras lejanas, dispersándose por Asiria, y la identidad del reino del norte comenzó a desvanecerse. Sin embargo, algunos fieles mantenían viva la esperanza en la promesa de redención de Dios. Judá, el reino del sur, no tomó lección de la caída de Israel. Los reyes y el pueblo desobedecieron las advertencias de los profetas. El rey Joaquín incluso quemó el rollo de las profecías de Jeremías. Y en el año 597 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén. A pesar de las súplicas de Jeremías, el rey Sedequías no obedeció las instrucciones del profeta para rendirse. Después de 18 meses, las murallas de Jerusalén cayeron. Nabucodonosor ordenó destruir el templo y la ciudad. Las llamas devoraron el templo, el palacio y las casas, iluminando la noche con su brillo. Sedequías intentó huir, pero fue capturado, y en su último acto de horror vio la ejecución de sus hijos antes de quedar ciego y ser encadenado. Los sobrevivientes, humillados y encadenados, fueron llevados en largas filas a Babilonia. Allí, en medio del exilio, Dios aún habló a través de Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego, mostrando su fidelidad y poder. Las promesas de redención resonaron a través de Jeremías. Los planes que tengo para ustedes son de bienestar. A pesar de la tragedia, la esperanza de retorno perduraba, y Dios prometió traer a su pueblo de vuelta tras 70 años de exilio. El regreso de los judíos exiliados ocurrió de manera sorprendente.
gracias a Ciro el Grande, rey de Persia, quien conquistó Babilonia y emitió un decreto en el que proclamaba: «El Señor me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén». Inspirados, los judíos regresaron a su tierra liderados por Zorobabel, un descendiente de David. A pesar de la devastación en Jerusalén, comenzaron a reconstruir el templo. Bajo la guía de Nehemías, levantaron los muros de la ciudad, enfrentando amenazas y burlas. Esta victoria se celebró con una solemne dedicación y una renovación del pacto con Dios. Sin embargo, el gozo pronto dio paso a un inquietante silencio y el eco de los profetas se desvaneció. Durante el período intertestamentario, Judea enfrentó el dominio de diversas potencias extranjeras. Alejandro Magno conquistó Judea y tras su muerte, la región se dividió entre los Ptolomeos en Egipto y los Seleucidas en Siria. Bajo los Seleucidas, la fe judía fue reprimida con fuerza. Se prohibieron los rituales y se erigió un altar pagano en el templo. Este acto provocó una rebelión liderada por Matatías y sus hijos, los macabeos. Judas Macabeo, conocido como el Martillo, luchó valientemente y finalmente reconquistó Jerusalén en el 164 a.C., purificando el templo. Con el auge de Roma, Judea cayó bajo el dominio del Imperio Romano. En el 63 a.C., Pompeyo tomó Jerusalén y la convirtió en una provincia romana. Herodes el Grande ascendió al trono como rey títere apoyado por Roma. Aunque prometió reconstruir el templo de forma majestuosa, su reinado estuvo marcado por la tiranía. En medio de este periodo de opresión y silencio profético, los judíos mantuvieron viva la esperanza en la llegada del Mesías, un capítulo crucial en su historia. En Belén, el cielo se iluminó con un resplandor inesperado. Los pastores, vigilando sus rebaños, fueron sorprendidos por un ángel que proclamó: «No teman, les traigo buenas nuevas de gran gozo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor». Llenos de emoción, los pastores corrieron hacia Belén, donde en un humilde establo encontraron al recién nacido Jesús. María, la joven madre, miraba al bebé con amor mientras recordaba las palabras del ángel Gabriel: «Será grande y será llamado Hijo del Altísimo». José, a su lado, con rostro sereno, entendió la magnitud de la promesa cumplida. En el oriente, unos magos notaron una estrella singular que les guió hasta Jerusalén, donde preguntaron: «¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella y venimos a adorarlo». Herodes, alarmado, consultó a sus sacerdotes, quienes le confirmaron la profecía del Mesías en Belén. Los magos siguieron la estrella hasta encontrar al niño Jesús y le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra, regalos dignos de un rey. Advertidos en sueños, los magos regresaron a su tierra por otro camino, evitando a Herodes, quien furioso ordenó una matanza brutal de niños menores de 2 años en Belén. Afortunadamente, un ángel del Señor había alertado a José en sueños y junto a María y Jesús escaparon a Egipto. Después de la muerte de Herodes, el ángel volvió a aparecer a José y le ordenó regresar a Israel. La familia se estableció en Nazaret, cumpliendo así otra profecía que decía que Jesús sería llamado Nazareno. Años después, Jesús inició su ministerio público. A orillas del río Jordán, se acercó a Juan el Bautista para ser bautizado. Juan, impactado, le dijo: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Jesús, con calma, respondió: «Deja que así sea ahora, pues conviene que cumplamos toda justicia». Al salir del agua, el cielo se abrió. Jesús, al salir del agua, el cielo se abrió y el Espíritu de Dios descendió como una paloma, mientras una voz decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». La presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo reveló la Trinidad en este momento sagrado. Lleno del Espíritu Santo, Jesús fue llevado al desierto, donde ayunó durante 40 días y noches, enfrentando 3 tentaciones de Satanás y logrando 3 victorias. Satanás, derrotado, huyó y los ángeles acudieron a Jesús para servirle. La prueba había sido superada y la fe de Jesús había prevalecido. Mientras Jesús sanaba y enseñaba, una noticia dolorosa llegó a sus oídos. Juan el Bautista había sido apresado. Comprendiendo que era tiempo de moverse, dejó Nazaret y se estableció en la ciudad de Capernaum.
junto al mar de Galilea. Fue allí donde eligió a sus 12 apóstoles, invitándolos con un simple «sígueme». Junto a ellos recorrió aldeas y ciudades, proclamando el mensaje central de su ministerio: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús predicó no solo en sinagogas y en el templo, sino también al aire libre, en las playas, plazas y casas. Llevó consuelo y liberación, sanando a los enfermos, alimentando a los hambrientos, dando vista a los ciegos, ayudando a caminar a los cojos, purificando a los leprosos y resucitando a los muertos. Su presencia fue la máxima revelación de Dios entre los hombres, y muchos lo conocían como Emmanuel, Dios con nosotros. Con autoridad, Jesús enseñaba sobre los misterios del reino de los cielos usando parábolas. Una de las más recordadas es la del grano de mostaza. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se convierte en un gran árbol y las aves vienen y anidan en sus ramas. La fama de Jesús creció rápidamente, pero también los cuestionamientos de los líderes religiosos, quienes criticaban que no guardara el sábado. En respuesta, Jesús proclamó: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. En Canaán sorprendió a todos al convertir agua en vino, su primer milagro. En el monte de las bienaventuranzas proclamó: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En otra ocasión calmó una tormenta con solo decir: silencio, cálmate. Y sus discípulos quedaron atónitos. Alimentó a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces, y resucitó a Lázaro con un simple llamado: Lázaro, sal fuera. A medida que Jesús enseñaba y realizaba milagros, su mensaje era un desafío para las autoridades religiosas que conspiraban contra él. Durante la última semana en Jerusalén, al ver la corrupción en el templo, Jesús volcó las mesas de los cambistas y expulsó a los mercaderes diciendo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Consciente de que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, Jesús reunió a sus discípulos para una última cena. En un aposento alto en Jerusalén, el ambiente era tenso. En un momento inesperado, Jesús dijo: uno de ustedes me va a traicionar. Sus palabras impactaron a los discípulos, quienes se miraron desconcertados y comenzaron a preguntarle: ¿soy yo, Señor? Judas, lleno de incertidumbre y oscuridad, preguntó también: «¿Soy yo, maestro?». Con una mirada profunda y llena de dolor, Jesús le respondió: «Tú lo has dicho». Durante la cena, Jesús tomó el pan, lo partió y lo ofreció a sus discípulos diciendo: «Tomen y coman, esto es mi cuerpo». Luego tomó el cáliz, dio gracias y lo pasó a cada uno. «Beban todos de él, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada para el perdón de los pecados». La solemnidad del momento era profunda. Cada discípulo comprendía la gravedad de sus palabras, y Jesús les instruyó: «Hagan esto en memoria de mí». Con esta acción, Jesús establecía lo que se convertiría en el corazón de la fe cristiana, la Eucaristía. Tras la cena, Jesús llevó a sus discípulos al huerto de Getsemaní, donde les confesó a Pedro, Santiago y Juan: «Mi alma está muy triste hasta la muerte». Apartándose para orar, su agonía fue tan intensa que su sudor cayó como gotas de sangre. «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya», oró, aceptando finalmente su destino. De repente, Judas llegó con una multitud armada. «¡Salve, maestro!», dijo, traicionando a Jesús con un beso. «¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre?», preguntó Jesús, mirándolo con tristeza. Los guardias arrestaron a Jesús y los discípulos, llenos de miedo, huyeron. Jesús fue llevado ante el Sanedrín, donde fue interrogado y golpeado. Los sumos sacerdotes le exigieron: «Dinos si eres el Cristo». Jesús respondió: «Si se lo digo, no lo creerán, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios». Enfurecidos volvieron a preguntar: «¿Eres pues el Hijo de Dios?». Jesús confirmó: «Ustedes mismos dicen que lo soy». Ante esto, el sumo sacerdote, en un acto de indignación, rasgó sus vestiduras y declaró: «Blasfemia, merece la muerte». Al amanecer, llevaron a Jesús ante el gobernador romano Poncio Pilato. «¿Eres tú el rey de los judíos?», preguntó Pilato. Jesús respondió: «Tú lo dices». Pilato, al no encontrar culpa en él, propuso liberarlo según la costumbre de la Pascua, ofreciendo a la multitud elegir entre Jesús y Barrabás, un criminal notorio. La multitud, incitada por los líderes religiosos, clamó por la liberación de Barrabás. «¿Y qué haré con Jesús?», preguntó Pilato. La respuesta fue desgarradora: «Crucifícalo». Azotaron a Jesús
Jesús brutalmente. Su cuerpo quedó lacerado por los golpes. Durante la crucifixión de Jesús, los soldados romanos lo ridiculizaron vistiéndolo con un manto púrpura y coronándolo de espinas. Se burlaban al decir, «Salve, Rey de los judíos», mientras lo golpeaban. Jesús fue conducido al Gólgota cargando su propia cruz. Ya en la cruz, pronunció una oración por sus verdugos. «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». 2 ladrones fueron crucificados junto a él. Uno se burlaba, pero el otro, reconociendo su error, pidió a Jesús que lo recordara en su reino. Jesús le respondió con misericordia, «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Al mediodía, la tierra se oscureció y Jesús exclamó con angustia, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» Luego, tras un último aliento, declaró, «Consumado es». En ese momento la tierra tembló y el velo del templo se rasgó en 2. Esto llevó a un centurión romano a confesar, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Jesús fue sepultado en una tumba nueva y una gran piedra cubrió la entrada. Al tercer día, al amanecer, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro para embalsamar su cuerpo. Pero encontraron la piedra movida y un ángel que les anunció, «¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado». Maravilladas y llenas de alegría, corrieron a contarles a los discípulos. Pedro y Juan llegaron al sepulcro y confirmaron la resurrección. Jesús se apareció a María Magdalena en el jardín y ella, al reconocerlo, exclamó, «Raboni». Jesús le pidió que informara a los demás. Jesús también se apareció a sus discípulos en diferentes ocasiones, mostrando sus heridas y diciendo, «Paz a ustedes». Les dio el Espíritu Santo soplando sobre ellos. Finalmente, en el Monte de los Olivos, les encomendó, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Mientras los bendecía, ascendió al cielo hasta que una nube lo ocultó de su vista. 2 ángeles les aseguraron a los discípulos que Jesús volvería de la misma manera en que lo vieron partir. Los discípulos, llenos de esperanza, regresaron a Jerusalén y esperaron la promesa del Espíritu Santo. Durante la fiesta de Pentecostés, un fuerte viento llenó la casa y lenguas de fuego se posaron sobre ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, sorprendiendo a la multitud que los escuchaba en sus propias lenguas. Pedro, junto a los demás apóstoles, proclamó con autoridad que esto era el cumplimiento de la profecía de Joel, sobre el derramamiento del Espíritu de Dios en los últimos días. La predicación de Pedro fue poderosa, llamando al arrepentimiento, y muchos se unieron a la comunidad de creyentes, que creció compartiendo lo que tenían y testificando con valentía a pesar de la creciente oposición. La persecución contra los primeros cristianos no tardó en intensificarse tras la muerte de Esteban, el primer mártir. Pedro y Juan, por ejemplo, fueron arrestados después de sanar a un mendigo en la puerta del templo, y cuando se les interrogó por el Sanedrín, Pedro respondió con valentía, «No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Mientras tanto, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes señales entre el pueblo, pero sus enemigos, incapaces de resistir su sabiduría, lo acusaron falsamente y lo llevaron ante el Sanedrín. Antes de ser apedreado hasta la muerte, Esteban vio los cielos abiertos y a Jesús, el Hijo del Hombre, de pie a la diestra de Dios. «Señor, no les tomes en cuenta este pecado», fueron sus últimas palabras de perdón. Su martirio provocó una gran persecución, dispersando a los cristianos por toda Judea y Samaria. Entre ellos estaba Felipe, quien predicó en Samaria y bautizó a muchos. Y más tarde encontró al eunuco etíope en un camino desierto, explicándole el Evangelio y bautizándolo. Mientras tanto, Saulo de Tarso, un feroz perseguidor de la iglesia, viajaba a Damasco con cartas del sumo sacerdote para arrestar a los cristianos. Sin embargo, en el camino, una luz del cielo lo rodeó y una voz le preguntó, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Era la voz de Jesús. Saulo, ciego y tembloroso, fue guiado a Damasco donde Ananías, un discípulo, oró por él, y las escamas cayeron de sus ojos. A partir de ese momento, Saulo se convirtió en Pablo, el gran apóstol que llevaría el Evangelio a las naciones gentiles.
Junto con Bernabé, Pablo predicó en muchas ciudades, enfrentando oposición y peligro, pero también viendo grandes conversiones. Durante un concilio en Jerusalén, Pedro recordó su visión con Cornelio y defendió la idea de que los gentiles no deberían seguir la ley de Moisés, sino ser salvos por la gracia de Jesús. La decisión fue clara: los gentiles no debían cargar con el peso de la ley. Pablo continuó su misión enfrentando naufragios, azotes y prisiones. En Atenas proclamó: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En Éfeso, grandes milagros acompañaron su predicación, y el nombre de Jesús fue magnificado, con muchos dejando atrás la magia y quemando públicamente sus libros. Finalmente, Pablo fue arrestado y llevado a Roma, donde escribió cartas a las iglesias, alentando y fortaleciendo a los creyentes. Su espíritu indomable, incluso en las cadenas, se reflejó en su famosa carta a los filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su pasión por el Evangelio y su influencia, incluso en prisión, nunca se desvanecieron. Durante su viaje a Roma, enfrentó un terrible naufragio en el que el barco se hundió, pero todos los pasajeros fueron salvados milagrosamente, conforme a la promesa de Dios. En la isla de Malta, una serpiente mordió su mano, pero Pablo sacudió la serpiente y continuó como si nada hubiera sucedido. Los isleños, asombrados, reconocieron el poder de Dios en su vida. Pablo, usado por Dios para sanar a los enfermos de la isla, fue finalmente enviado a Roma con todas sus necesidades cubiertas. La vida y ministerio de Pablo demuestran la profunda influencia que tuvo en la expansión del Evangelio y el fortalecimiento de la iglesia primitiva, evidenciando que su fe en Cristo no tenía límites, incluso en medio de las más grandes pruebas. Mientras Pedro, Juan y otros apóstoles continuaban su ministerio, enfrentaron desafíos cada vez mayores, pero también vieron cómo el Evangelio se expandía. Pedro, por ejemplo, fue dirigido en una visión divina a la casa de Cornelio, un centurión romano, lo que abrió la puerta para que los gentiles fueran incluidos en la fe cristiana. Proclamó: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hechos 10, 34-35. Este evento marcó un hito importante, permitiendo la inclusión de los gentiles en la iglesia de Cristo. Mientras tanto, el apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, recibió una visión apocalíptica que se convertiría en el libro del Apocalipsis. En esa visión, Jesús se presentó como el Alfa y la Omega, el principio y el fin. La visión de Juan estaba llena de símbolos y profecías, ofreciendo tanto esperanza como desafío a la iglesia perseguida, asegurando que la victoria final pertenecía a Cristo. Sin embargo, la persecución contra los cristianos se intensificó aún más después del incendio de Roma en el año 64. La ciudad, que en ese momento albergaba a más de 1 millón de personas, fue devastada por un incendio que duró 7 noches y 7 días. Tras el desastre, el emperador Nerón, buscando un chivo expiatorio para desviar la culpa de su propia incompetencia, acusó a los cristianos del incendio. Esta acusación desató una brutal persecución en su contra. Los cristianos fueron arrestados, torturados y ejecutados de maneras horrendas, algunos fueron crucificados, otros atados a postes, cubiertos de brea y quemados vivos para iluminar las noches de Roma. Fue una masacre sin igual. Pablo, ya arrestado en varias ocasiones, fue encarcelado nuevamente, esta vez en mazmorras oscuras y húmedas, donde escribió su última epístola a Timoteo, sabiendo que su muerte estaba cerca. En sus palabras reflejaba una fe inquebrantable. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Me está reservada la corona de justicia. 2 Timoteo 4, 7-8. En el año 67, Pablo fue decapitado, y con su muerte, el cristianismo perdió a uno de sus más grandes defensores. Sin embargo, su legado perduró y siguió inspirando a miles a seguir firmes en la fe. A pesar de la persecución, la iglesia no solo sobrevivió, sino que también creció. Los cristianos, que se reunían en casas y catacumbas, compartían la cena del Señor y se alentaban mutuamente. Las cartas de Juan exhortaban a la iglesia a amarse unos a otros y reflejaban la importancia de la comunidad en tiempos de persecución. Porque el amor es de Dios. 1 Juan 4:7. La caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, con la destrucción del templo, marcó otro punto de inflexión. Este evento devastador, aunque doloroso, también cumplió la profecía de Jesús y demostró que la verdadera adoración no dependía de un lugar físico, sino que estaba centrada en Cristo. Los cristianos, recordando las advertencias de Jesús, huyeron de Jerusalén hacia otras ciudades, lo que permitió la expansión del cristianismo. A pesar de las persecuciones, la iglesia creció rápidamente. En el norte de África, por ejemplo, se vio una notable expansión.
La sangre de los mártires, lejos de frenar el crecimiento de la Iglesia, se convirtió en su semilla. Además, figuras prominentes como Justino Mártir, un filósofo pagano que abrazó el cristianismo, argumentaron que el cristianismo representaba la verdadera filosofía. La fe cristiana, aunque perseguida, siguió extendiéndose, convirtiéndose en una fuerza poderosa y transformadora en el mundo antiguo. Durante los primeros 50 años después de la resurrección de Jesús, se escribieron los textos que hoy forman el Nuevo Testamento. Estos escritos son fundamentales para comprender la vida, la enseñanza y el impacto de Jesús, así como la expansión del cristianismo. Los textos fundamentales incluyen los 4 evangelios, cada uno con una perspectiva única y una visión complementaria. El Evangelio de Mateo, escrito principalmente para los judíos, presenta a Jesús como el Rey de los judíos y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Repleto de citas del Antiguo Testamento, Mateo subraya que Jesús es el Mesías prometido. El Evangelio de Marcos, con un estilo directo y conciso, destaca a Jesús como el siervo sufriente. Este evangelio fue escrito principalmente para los romanos y se enfoca más en las obras y milagros de Jesús que en sus discursos, mostrando la autoridad de Jesús a través de sus acciones. El Evangelio de Lucas, escrito por el médico gentil Lucas, pone énfasis en la humanidad perfecta de Jesús con una atención meticulosa a los detalles históricos. Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto, lleno del Espíritu Santo. Además, destaca la misericordia y la compasión de Jesús, con una mirada particular hacia los marginados y los pobres. El Evangelio de Juan, escrito hacia el final del primer siglo, confronta el gnosticismo al declarar con claridad que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Juan seleccionó 7 milagros y 7 declaraciones yo soy para probar la divinidad de Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, una declaración fundamental de la teología cristiana. El libro de Hechos, escrito por Lucas, narra la expansión de la iglesia primitiva desde Jerusalén hasta las ciudades de Antioquía y Efeso. En este libro se describe cómo la fe cristiana se propagó por el mundo conocido, enfrentando persecuciones, pero con un crecimiento imparable. Es un relato de la obra del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles y los primeros creyentes. El Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos, es el último libro del Nuevo Testamento. Es un libro profético que describe el fin de los tiempos y la segunda venida de Cristo. Aunque muchos lo interpretan como un libro de destrucción y juicio, Apocalipsis ofrece una visión de victoria final sobre el mal. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, Apocalipsis 21:1, escribe Juan, describiendo la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, donde el Cordero, Cristo, triunfa sobre la bestia. Las profecías aún no se han cumplido, pero la esperanza cristiana es que se cumplirán. Hoy, los creyentes somos herederos y continuadores de la iglesia que nació en Pentecostés. El mismo Espíritu Santo que movió a los apóstoles sigue guiándonos en un mundo lleno de desafíos. La voz de Pablo resuena a través de los siglos, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, Marcos 1:15. Este Evangelio puede cambiar tu futuro y tu historia. Si deseas comprender el Apocalipsis y lo que realmente significa, es necesario acercarse con un corazón dispuesto a entender su mensaje de esperanza, no solo de juicio. En la era moderna, hablar con Dios en oración es crucial. Él te escuchará. Al compartir estos mensajes, estamos difundiendo la historia completa de la Biblia, una historia que continúa hasta el día de hoy. ¿Qué te pareció esta fascinante historia de la Biblia? Suscríbete y comenta.